Chegou a hora de... ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión, Buenos Aires, Argentina. Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más de Radio ABC, como siempre digo, y la verdad que estoy muy contento, muy feliz, porque hoy voy a traer una conversación que la veníamos programando hace tiempo con el amigo Carlos Ameijeira, nuestro presidente, porque esta chica a la cual hoy voy a tener que hacer esta entrevista es una persona que ha tomado una de estas becas que son para estudiar específicamente en Galicia y después, bueno, tomó la decisión de quedarse a vivir en Galicia y trabajar en distintos periódicos de allá, ¿sí? Trabajó en La Opinión, trabajó en La Voz de Galicia y actualmente está trabajando en el Correo Gallego. Y la verdad que, bueno, tuvimos una conversación maravillosa, la cual me parece que hay que aprovechar y hay que escuchar, y escuchar muy detenidamente a tres grandes cosas que son importantes. Primero, si vos querés estudiar en Galicia y querés tener una beca para ir a estudiar a Galicia, tenés que escuchar este programa. No te lo podés perder, bajo ningún punto de vista. Ella te va a explicar paso a paso cómo son las condiciones para poder lograr conseguir esa beca, para poder estudiar y después tratar de acceder al mercado gallego, de alguna manera, al mercado laboral gallego. Después hablamos también de cosas muy interesantes, porque al ser ella periodista, me da la posibilidad de poder hablar ciertas cosas que por ahí, con otras personas que no son de este rubro, son muy difíciles de hablar. Una de las cosas es, casualmente, que tuvimos una conversación maravillosa con respecto a la problemática de las menas o los menas en España actualmente, ¿no? Que son esos menores que llegan en batera a la península ibérica y que también muchos se afincaron en distintos pueblos de Galicia, y no todo el mundo está de acuerdo con esto. Es una polémica bastante difícil. Bueno, ella nos muestra más o menos un poco la óptica de lo que puede llegar a ser, y claro, ella trató de alguna manera de humanizar esta problemática que es tan difícil. Y la otra problemática que también conversé con ella, que es muy actual, es con respecto a los incendios que están pasando actualmente en nuestra tierra, y que es una tragedia tan grande, es un dolor tan grande. A ver, nos comentaba casualmente que el 8% de Orense está bajo fuego. El 8% de la provincia de Orense está bajo fuego. Es algo, pero descomunal. Yo diría directamente que es algo casi terrorífico. Todavía no dije el nombre de esta chica. Esta chica se llama Belén Álvarez Bertonasco. Y bueno, vamos a escuchar la conversación. Y mientras tanto, por supuesto, como siempre, mezclado y la mejor música de Galicia. ¿Qué les parece? Bueno, prepárense, escuchen una muy buena conversación que tuvimos con esta periodista, que es Belén, y que les va a mostrar una real faceta de lo que está pasando actualmente en España, llevado también a Galicia, y la problemática del estudio si uno quiere ser becado para poder ir a estudiar a Galicia. Bueno, nos encontramos en el final. ¿Qué les parece?
alumea, estreliña da fortuna. Alumea, me alumea, mentres que non ven a lúa. Mentres que non ven a lúa, ai la lelo, ai a la la. Queridiño, mitad da noite pasache, cantan os galos pro día. Erguete, meu ben, e vaite. Erguete, meu ben, e vaite. Ai alelo, ai alala. Queridiña, como me diré deixarte, se te sintes que me vaya, eu relouco por quedarme, eu relouco por quedarme, ai alelo, ai alala. Pasariños, meu ben, erguete que tarde, deixa que canten María, María, deixa que canten. Xa cantan os pasariños, meu ben, erguete que tarde, deixa que canten María, María, deixa que canten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC, hasta el cansancio. Y hoy estamos con algo muy especial, muy específico. Yo les comenté en el programa la semana pasada, vieron esas becas que son para poder estudiar. Yo había dicho que eran las becas BEME, que es verdad, pero no había especificado. Yo puse como que eran las que daban Nortempo y todo, además la Fundación Nortempo y demás, y no es así. Pero, a ver, ya vamos a ir hablando de eso. Pero primero vamos a hacer la presentación oficial porque estamos hablando con una chica que decidió irse a vivir a España de una manera, pero ella primero se fue a estudiar y después de estudiar por allá decidió quedarse y fue a estudiar por estas becas, que es Belén Álvarez Bertonasco. Así que la vamos a saludar. Hola Belén, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, gracias a Dios, muy bien. Estamos acá tratando de mostrarle a la gente de alguna manera con esta conversación que vamos a tener con vos, un poco cómo son las becas que da la Junta de Galicia de alguna manera y bueno, cómo es la decisión de quedarse a vivir allá, ¿no? En Santiago y demás, de parte tuya, sí, que me parece más que interesante conocer un poco todo esto, que hay mucha gente por ahí que le gustaría de alguna manera animarse a hacer estas cosas, pero por ahí no está bien informada, no sabe cómo, o es medio difícil. Entonces nos gustaría que nos cuentes un poco
primero de tu historia, ¿no? Porque vos, bueno, ahora estás trabajando en un diario, pero verdaderamente no eras periodista. Te hiciste periodista un No, poco allá en España. Contanos un poco. así es. Bueno, voy a empezar desde el principio. Mis dos abuelos paternos son gallegos. Mi abuelo era de una provincia, de una provincia. Mi abuelo era de Ourense, de una aldea muy pequeña que se llamaba Cambicia, de Castro Caldelas. Y mi abuela era de Coirós, del concello de Coirós, de una aldea, de una parroquia muy chiquita que se llama Santa María de Ois. Y bueno, emigraron en diferentes momentos, se conocieron en Argentina y bueno, ahí empezó mi historia, muy siempre muy relacionada con todo lo que es Galicia. Mis abuelos en su casa hablaban en gallego, había libros en gallego. Yo siempre decía, y cuando era chica, y lo fui entendiendo un poco más de grande, ¿no? Para mí la casa de mis abuelos era como una mini Galicia, era como un consulado de Galicia en Argentina, que yo creo que la gran mayoría de los gallegos intentaron mantener esas costumbres. Y bueno, siempre muy relacionada con Galicia. Yo hice los campamentos que también daba la Junta cuando tuve 18. A los 15 mis padres también me llevaron a conocer las aldeas de mis abuelos. Y bueno, se me dio esta oportunidad de venir a hacer las becas. Yo era algo que ya tenía pensado, masticado, y bueno, en el 2022 dije, es mi oportunidad, me mando a aplicar. Yo en ese momento en Argentina trabajaba de profesora, yo estudié Relaciones Internacionales, pero nunca ejercí, y sabía que la docencia era mi profesión, y siempre había ejercido como docente en institutos secundarios. Y en mis últimos años de carrera universitaria tenía el bichito este del periodismo, y yo dije, no puedo dejar la carrera a medias, no me voy a cambiar de carrera ya a un año de terminarla. Y cuando vi la oportunidad del máster y vi que había un máster de periodismo, dije, es mi momento. Y bueno, no fue fácil porque era pensar en dejar muchas horas programáticas de un colegio. Estaba muy contenta, yo tenía muy buena relación con mis alumnos. Siento que hice un buen vínculo con todo lo que eran mis alumnos, y bueno, me dio mucha pena en su momento. Pero bueno, no sé, yo apliqué y supe que en el momento que apliqué dije, yo me voy. O sea, no estaba ni en la lista de espera, que yo dije, yo sé que me tengo que ir, yo sé que voy a salir, no sé cómo, pero voy a salir. Y dicho y hecho, un día volviendo del trabajo leo la lista de admitidos y fue como un golpe de decir, wow, me tengo que ir a España, me tengo que ir a Galicia. Galicia es el lugar donde tengo que emigrar. Y siempre lo supe, siempre era algo que sabía, que en algún momento iba a terminar viviendo en Galicia, porque había un vínculo muy grande con Galicia y con mi persona, que era como, hay que volver a las raíces. Y siempre también sentía que mis abuelos me contaban cosas que yo no las había experimentado y yo necesitaba experimentarlas. Y bueno, aquí estamos, hace 3 años ya. Ujú. Y tus abuelos seguramente eran socios del antiguo centro Lenzano, ¿verdad? Mis abuelos no estaban muy relacionados con centros gallegos. Sé que se conocieron en un centro gallego, no sé en cuál. Debe- Hay historias Juego Plata que sea sí, hay Lucense. historias, Juego Plata que sí, sea Lucense. Sí. seguramente. Hay historias que mi abuela muchas veces no cuenta por pena, porque mi abuelo ya no está en el plano terrenal y le da mucha pena y tristeza contarlas. Entonces hay cosas que se pierden, que me las contó siendo muy de chica yo, en su momento no me acuerdo de haberlas escuchado. Y bueno, nada, yo cada vez que voy a Buenos Aires siempre intento sacarle un poco más de información para saber qué más puedo sacar. Y,
y para que me cuente, no sé, diferentes cosas, pero bueno, esa pena y esa tristeza que tiene mi abuela muchas veces no la deja contarme, por ejemplo, en dónde se conocieron mis abuelos o si había también una conexión entre ellos aquí dentro de Galicia, que yo creo que no, porque eran de provincias diferentes y vinieron en diferentes momentos también, ¿no? Llegaron en diferentes momentos a Argentina. No, me imagino todo eso. No solamente eso, sino, mira, a ver, conociendo a nuestros paisanos como los conocemos, vos lo viviste como con abuelos y yo también lo viví con mis abuelos. Son gente que verdaderamente tenés o dos facetas. Aquel que te cuenta todo, desde Sí, la historia más chiquita a aquel que no te cuenta absolutamente nada. sí, ¿Me entendés? O sea, sí, no hay medias tintas en ese no. sentido. Y bueno, Mi abuelo era muy reservado en ese sentido. Mi abuelo llegó a Argentina con 24 pesetas en el bolsillo. Y mi abuela llegó en una posición económica un poco mejor. Y yo creo que también esa diferencia, también hubo muchas cosas que se guardaron, ¿no? Mi abuelo era muy reservado, una persona muy reservada. Me acuerdo que había un punto que de pequeña me daba miedo, pero era una persona muy amorosa, aunque era muy reservada. Y bueno, mi abuela daba ese punto de amorosidad y de calidez que a mi abuelo por ahí le faltaba un poco. Pero bueno, sí, de a poco lo íbamos ablandando, sacando, buscando información, ¿no? O sea, yo siempre digo eso, siempre busqué la información de saber dónde estaban mis raíces, porque muy pocas raíces de mi persona, tanto de madre de forma paterna como materna, no venían de Argentina, mayoritariamente venían de Europa, entonces siempre esas ganas de buscar raíces y nada, Galicia siempre fue la raíz principal, digamos. ujú. Y bueno, a ver, más allá de eso, lo que me gustaría saber es que le cuentes un poco a la gente, eh, cómo te enteraste de las becas Sí. y cómo te anotaste en las becas. Mulleres de todas as polis do mundo. Nós, da voz de Lisístrata, ciframos en vos a nosa esperanza. Porque hoxe, como sempre, se nos paramos, o mundo para. Se o mundo para, a guerra remata. Personas murieron este viernes en bombardeos lanzados contra la organización. Decenas de vehículos militares y tanques conduciendo. Somos distintas das que comezaron a nos a perder damos lo legado. Além das bombas soubemos pararnos. Nin sexo, nin carne, nin putos coidados. Non asumimos o voso pecado. Facede la guerra cos ollos pechados. Non recoñecedes nin o propio bando. Acrópole canta. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Es que coñecemos o carita trampa. Sempre deseñada para vos salir. Dixe de dimañanos todos os vosos cuidados. Esta casa en que habitamos non é hábitat dun rei. Que unha e outra vez quitando a vosa merda sin saber por qué. Somos las villas de todas las que se plantaron e dixeron barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoira miña. Fai moito tempo que non barre la cociña. Barre vasoiriña. Barre vasoiriña miña. A guerra imos parar. A guerra
Bueno, me enteré por las becas. Cuando fui la primera vez a una información cuando fui a lo de los campamentos a la Junta. Cuando fuimos, hicieron como una reunión en la Junta de Galicia, ahí en Bartolomé Mitre, en Buenos Aires, cuando nos anotamos a los campamentos, llamaron a todos los de Buenos Aires y creo que una parte de los de Uruguay, no sé, creo que hicieron lo mismo en Uruguay y en Buenos Aires, no me acuerdo si era no me acuerdo realmente. Y nos contaron un poco cómo iban los campamentos y creo que ahí nos empezaron a introducir un poco lo de la beca, que recién empezaba y estaban empezando como a hacerla, ¿no? Porque creo que daban justo las fechas, creo que sí, daban justo las fechas, estaban empezando a pensarlas. Y bueno, empezaron a llegar mails, correos a mis padres de las becas y un día fui a la Junta de Galicia a averiguar y me dieron un montón de información y eso es súper importante. La Junta de Galicia en Buenos Aires tiene personas súper capacitadas para explicarnos todas las formas que hay para volver a retornar a Galicia y eso estoy agradecidísima. Susana Corbía es una persona que sinceramente ayuda muchísimo en ese sentido. Y sí, hoy en día sí, vos no estás enterada, pero es la presidenta del CLE. Ha llegado a ser la presidenta del sí, CLE. sí. El Consejo Sí, de estoy Residencia. estoy enterada. Sí, la entrevisté para un artículo que hice de memoria democrática, de la ley de memoria democrática que está ahí todavía en neveras, como le decimos nosotros, sin publicar, pero sí. Eh, Me dio un montón de información acerca del tema, que también está súper saturadísimo todo el tema de información que buscan también los gallegos que no tienen la ciudadanía. Sí. Es una persona que ayuda muchísimo y bueno, en ese sentido, cuando yo me fui a la beca ella recién entraba en la Junta y bueno, entre ella y la gente que estaba en la Junta nos dieron una mano, nos explicaron todo y bueno, es anotarse por internet, es buscar becas BM Junta de Galicia por internet y hay una pauta y te dan un montón de información. Generalmente abren en abril, si no me confundo, y para estas fechas ya están dando los que quedan definitivamente en las listas. Y nada, es un proceso como continuo, porque es como anotarse en las becas y al mismo tiempo hay que anotarse en los másters, que hay una lista que la Junta de Galicia prevé, que pone en la página y tenés que elegir alguno de los másters que hay en esa listaje y en paralelo que te anotas en las becas, te tenés que ir anotando en los másters. En las diferentes universidades, cada una tiene diferentes momentos de inscripción, algo que si me dejas decirlo, si alguien quiere anotarse en la Universidad de Santiago de Compostela, recomiendo anotarse en febrero. Es un momento previo a que empiezan las becas. No importa, anotarse al máster que quieran, porque si nosotros al ser extranjeros, no importa si tenemos sinceramente, el pasaporte español, nosotros somos extranjeros, no nacidos en el territorio español, podemos anotarnos previamente a cualquier máster. Entonces eso nos da el beneficio de ya tener una plaza y no tener que estar desesperados a último momento esperando y que alguien nos diga, ay no tengo plaza, me quedo sin la beca. Eso es sumamente importante, no lo tienen el resto de universidades gallegas como la Universidad de Coruña y la de Vigo, pero bueno, eso está bueno aclararlo para ya tener un puesto en el máster que querramos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, esperar los plazos, porque es un camino largo. Sí. De abril a agosto son unos cuantos meses que uno está comiéndose las uñas y muerto de ansiedad, pero bueno, es un proceso de ansiedad que hay que pasarlo. Así es. Yo les quiero recordar al público que hace un tiempito hablamos con Ezequiel Padín, que era un gaitero compañero mío, alumno mío de gaitas, y que
durante un tiempo determinado también hizo el profesor de historia en Argentina y todo lo demás, y el máster de historia lo hizo también por las becas BEME, y se fue a vivir a Galicia, se fue a vivir a Lugo, y tuvo más o menos el mismo problema que tuvo Belén en ese sentido. Y también se tiene que decir esto para que quede claro, para recordarle a la gente con respecto a la beca BEME, que hay que llevar un piloncito de plata antes de que porque vos llegás, te acomodás y todo. Contá un poquito eso para que la gente más o menos sepa cómo es, también para tenerla al tanto de ese problema, ¿no? Que no es tan... Sí, sí, el tema de tener ahorros, por lo menos llevar unos ahorros es sumamente importante, porque nosotros acá las clases empiezan generalmente en septiembre, o sea, el año escolar es distinto que en Argentina o que el otro lado del Atlántico. El año escolar empieza en septiembre y termina en junio. Y sí, hay que traer hacia ahorros, porque hay que pagar alquiler de una habitación o de un piso, y hay que intentar subsistir hasta octubre, mediados de octubre, que es cuando nos pagan la primera parte de la beca. Y sí, hay que traerse ahorros. Por lo menos yo siempre recomiendo traer entre 3.500 y 5.000, porque acá piden mucha fianza para entrar a pisos y que luego se devuelve, pero es una inversión que hay que hacer, y que hasta que nos paguen la beca hay que tenerlo en cuenta. Sí, sabemos que es bastante dinero. Hoy en día más o menos deberían ser casi unos 10 millones de pesos aproximadamente, lo que está diciendo Belén, al cambio. Y bueno, es necesario, lamentablemente es necesario, porque la beca no, o sea, van a tardar como 90 días o más en después devolver ese dinero, o sea, empezar a darle la primera parte de la beca. Y es fundamental que tengan en cuenta eso, porque si no después van a tener que salir, no sé, a llamar a los familiares o a quien sea para poder subsistir, ¿eh? Sí, Y bueno, no. sí, sí, sí. Bueno, más allá de Y hay eso, que tener en cuenta sí, que también, perdón por interrumpir, el máster no está pensado mucho para que la persona que viene a hacer las becas trabaje. Además de, es muy raro que es una carga horaria alta. Generalmente hay másters y másters, pero es una carga horaria alta. La gente de la Junta no está pensado, o sea, no lo tienen pensado para que uno trabaje mientras está haciendo el máster. Por eso, la cuota de lo que son las becas está pensado para que uno intente y pueda quedarse y adaptarse económicamente después de un máster y después de una especialización. Es difícil, sí, porque no es fácil quedarse en España. La situación para los jóvenes en cuanto a la economía y en cuanto a búsqueda de trabajo no es fácil. Pero bueno, hay que saber que, por ejemplo, tema a tener en cuenta: homologaciones y equivalencias de títulos extranjeros están tardando. Quizás un médico, un odontólogo, un fisioterapeuta o lo que fuese, un kinesiólogo, las homologaciones tardan entre 6 meses y 2 o 3 años. Hay que tener en cuenta eso, que si sos un personal de salud va a tardar. Hay mucha búsqueda de personal de salud, pero si no hay homologaciones hechas y no hay un MIR hecho, que es acá es el examen de residencia, es bastante difícil conseguir trabajo. Pero bueno, hay que venir con perseverancia y no rezongar, porque lo sé y hay mucha gente que viene y rezonga. Hay burocracia, esto es burocracia que también hay en otros países. Hay burocracia que hay que aguantarse, que es horrible y da mucha pena tener que comentar que pasan estas cosas, pero hay que aguantarse la burocracia, que cuando pase todo lo que es todo el tema de la homologación y todo, trabajo se va a encontrar.
Pero bueno, búsqueda entre medio de eso, hay trabajo de un montón de cosas, que la gran mayoría de los que emigramos terminan trabajando en algún momento en hotelería o en hostelería, pasa. Pero bueno, hay que pasarlo y hay que, yo siempre digo, no todo cae del cielo y hay que intentar bueno, o sea, a nadie se le cayeron los anillos por ponerse a trabajar, ¿no? No, no, al contrario. Casualmente, yo creo que estás dando un ejemplo claro de lo que tiene que pasar verdaderamente. A ver, burocracia hay en todos lados. Lo primero que Sí, tenemos que saber es que si vas a llevar un título, lleven todo apostillado. No se olviden sí, por supuesto. bajo todo punto de vista de apostillar todos los títulos que tengan para llevar. Segundo, con respecto a las homologaciones, hoy, gracias a Dios, tenemos una ventaja que a futuro va a ser muy buena, no ahora, pero sí a futuro va a ser muy buena, porque acaban de nombrar al Colegio Santiago Apóstol, de acá Mm, de Buenos Aires, como titulador oficial de la primaria y secundaria, tanto en España como en la República Argentina. O sea, el mm, gobierno español acepta como título oficial de la secundaria y la primaria del Colegio Santiago Apóstol. O sea que todos aquellos que estudian en el Colegio Santiago Apóstol, ya después, al hacer una carrera, por lo menos, mm, ya tienen una parte oficial que les va a servir sí. como para después entrar en cualquier facultad en España.
Sí, totalmente. Eso es sumamente importante. Además, me imagino que terminarán los chicos con el certificado del CELGA. Eso también abre muchísimas puertas. Exactamente. Eh, Tener aquí gallego, o sea, certificado, es sumamente importante. Yo no lo tenía certificado, lo saqué aquí, pero acá para ser funcionario y trabajar para el Estado es necesario el CELGA 4. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay muchos máster que imparten las clases en gallego. El máster de jornalismo que hice yo imparte de su primer clase a la última todo en gallego. Y hubo gente que le costó muchísimo tratar de interiorizarse con el idioma si no es un idioma que uno escucha en la calle o en su casa, ¿no? Y bueno, cuesta. Hay formas también, por ejemplo, en el Consejo de Santiago, que es el Ayuntamiento de Santiago, hace cursos online y cursos gratuitos presenciales de gallego, y hay formas de estudiar gallego, hay muchas formas, incentivan mucho el turista, el emigrado, no el turista, el emigrado de otros países estudia el gallego. Hay formas y creo que es una buena forma también para conectarse con el local, ¿no? Porque siempre también lo digo, es importante que uno viva la vida con el emigrado, con el retornado, con su compañero de máster que es también un latinoamericano, pero es importante también integrarse en lo que es culturalmente Galicia, porque si no es difícil quedarse en Galicia, es difícil conseguir trabajo, el emigrar es mucho contactos y si uno quiere buscar trabajo también está el contacto y tener un amigo local también ayuda a un montón de cosas, entonces sí, hay mucho ahí. Ujú, así es. Y contame un poquito, vos estudiaste en la Universidad de Santiago, ¿verdad? Sí, yo estudié en la Universidad de Santiago. Y bueno, no sé, más allá de la historia de Fonseca y todo lo demás, que bueno, ya calculo que la gente la debe saber y debe conocer eso. Este, eh, la primera especificación la diste en La Voz de Galicia. Sí, yo hice las prácticas de la universidad. Yo algo que tenía claro cuando vine aquí, y lo primero que pedí el primer día en la oficina de prácticas fue, yo quiero hacer las prácticas en La Voz de Galicia, cueste lo que cueste. ¿Por Y qué? dicho y hecho, no sé, yo quería hacer las prácticas en La Voz de Ca- Galicia. ca- Me ca- habían hablado tanto de La Voz de Galicia a mis abuelos que ca- yo quería hacer las prácticas en La Voz de no, Galicia. no, a ver, tengamos en claro que desde mi punto de vista, sin desmerecer todos los otros diarios que son muy Sí. buenos, La Voz de Galicia calculo que es uno de los diarios más importantes que tiene Galicia hoy, ¿sí? La Voz de Galicia es el diario más leído en Galicia y el tercero más leído en toda España. Es- O sea, imagínense el brote de cantidad de... Yo creo que tiene... Si hacemos un recuento, hace poco que salió un recuento de una investigación, creo que hay 350.000 ejemplares vendidos en toda Galicia y creo que el que le sigue son 120, 80, 100, no sé si llegan a 120, no sé si llega a 100.000 ejemplares vendidos de prensa escrita, digamos. Entonces, sí, hay una diferencia atroz entre La Voz y el resto de los periódicos. sí, además, bueno, yo tengo ahí, tenemos un gran amigo de la radio que nos apoya muchísimo ahí en toda la parte de la sección de Carballo, la delegación de Carballo, La Ujú, Voz de Galicia, que es sí. nuestro querido amigo Ameixeiras Lavandeira, que es algo extraordinario, ¿sí? Un tipo que verdaderamente me pasa todos los datos de ahí de Costa da Morte, me dice habla con este, Sí, habla con el otro, y bueno, la verdad que yo creo que este programa de radio eh, es una es una voz de cultura, ¿no? Una voz sí. de mostrar, de tratar de mostrarle a la gente un poco la vida de los gallegos y demás, y darle un poco de cariño a nuestros queridos socios del ABC del partido de Corcubión, ¿no? Tratando de hablar con las personalidades de la Costa da Morte. Y gracias a él
gracias a Lema y a 3 o 4 más también que son de esa zona, he podido hablar con la mayoría de los alcaldes de todos los consejos, personalidades, médicos, delegados de cultura, escultores, pintores, bueno, ya músicos, todos los músicos sabidos y por haber. Sí. Así que la verdad que no me puedo quejar. Y todo gracias a este querido amigo delegado de La Voz de Galicia. Sí. Así que bueno. Sí, hay muy buenos profesionales. Es un periódico que por algo perdura tanto en la historia, ¿no? Porque es historia de Galicia, es historia de todo lo que sufrió esta tierra, porque sufrió muchísimo en diferentes épocas, y yo creo que La Voz fue acompañando muchísimos periódicos más, ¿no? También El Correo acá como periódico local de la capital gallega, pero son periódicos que tienen su historia y que fueron acompañando a lo largo de la historia todos los cambios culturales y sociales que hubo acá en Galicia. Exactamente. Total. Ahora, mi pregunta es esa, ¿no? Casualmente. Bueno, Sí. hiciste la especificación en La Voz de Galicia, o sea, hiciste Sí. tus prácticas en La Voz de Galicia, y después dijiste, quiero cambiar de diario, y te fuiste a trabajar a... No, en el medio estuve trabajando en hotelería y un día me llegó una llamada de un compañero, llegó un mensaje de un compañero de la facultad que estaban buscando a alguien en La Opinión de A Coruña y bueno, yo le mandé mi correo, mi currículum por correo al jefe de redacción, así bien como somos los argentinos, bien cara rota, por así decirlo, y también mi amigo le había mandado el currículum y bueno, me llegó la bendita llamada, ¿no? De empezás mañana. Ah, sí, Y directamente, empezás mañana. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que mañana? Y sí, empecé a trabajar en La Opinión de A Coruña, muy contenta, una ciudad que no conocía muy a grandes rasgos porque había estado un par de veces de pequeña, ahora mientras estuve aquí, pero no conocía bien la gente de La Opinión, de La Opinión, tanto del periódico como de la ciudad. Y fue meterme de lleno, tirarme una pileta de una localidad y de una ciudad que tenía muchísimo para dar. Es una ciudad que está llena de cultura, hay muchísimo migrante, hay muchísima gente colorida, por así decirlo, y bueno, ese mar que llega a las costas de la ciudad le dan un toque distinto de esa zona a los coruñeses, ¿no? Sí, yo tuve la suerte de conocerla a pie, entera, Sí, entera, ¿eh? Yo he precioso. caminado Sí, desde una punta, haciendo toda la vuelta del hongo y llegando hasta la otra. Porque si sí, vas por el medio, viste, acortás camino, pero sí. para llegar de una punta a la otra. Pero yo no hice la trampa, viste, yo la hice toda completa y después la hice también por dentro y por varios lados, porque tuve la Sí. suerte de conocerla, y la conozco muy bien. La verdad que bueno, yo estaba enamorado de Vigo, pero cuando vi Coruña dije, Sí. me parece que le gana, un No, poquitito. son dos ciudades distintas con dos fortalezas y con dos sociedades totalmente distintas. Y bueno, ¿no? Hay esa pelea entre Vigo y Coruña, a ver cuál es la ciudad más grande. Vigo sigue siendo la ciudad más grande de Galicia y tiene un puerto muy, muy importante a nivel comercial, tanto en Galicia como en España. Pero bueno, yo creo que en cultura Coruña tiene muchísimo para dar, tanto como Santiago como Coruña tienen muchísimo para dar. Segura- Son
son ciudades totalmente distintas, ¿eh? No digo que todas las ciudades capitales y las 7 ciudades más importantes de Galicia tienen mucho para dar, pero cada una tiene su propia identidad, cada una tiene lo propio, ¿no? Tiene lo propio. No, seguramente, porque si uno, por ejemplo, va a Pontevedra y ve los cambios que hicieron, que es una ciudad que la han dado vuelta directamente como una media y la han transformado en una ciudad ecológica, donde los coches entran hasta un determinado lugar y de ahí en adelante te tienes que manejar, no sé, o caminando, o te tienen que llevar a UPA o lo que sea, porque no vas a tener manera de poder llegar, ¿viste? Todos los cambios que hicieron en la ciudad. La verdad, yo la vi a Pontevedra cuando empezaron a hacer la transformación. Te juro que parecía que era Vietnam, porque estaba todo roto y tenías que ir caminando entre todos los arreglos que estaban haciendo. Y la verdad que la han transformado en algo maravilloso. Lo mismo que la ciudad de Orense, que Orense también. Orense es una... ¿viste? Bueno, cada ciudad de Galicia tiene sus particularidades. Pero, digamos que estas dos son las que se llevan la palma y que, bueno, que no sabemos efectivamente cuál de las dos. Vos decís que Vigo es más grande que Coruña. Eu canto para olvidar, eu canto para olvidar, eu canto para olvidar, eu canto para olvidar as penas que levo dentro, as penas que levo dentro, para así non me matare. A Virxe do Porto Vello ten a cara para o mar. A Virxe do Porto Vello ten a cara para o mar, para ver os mariñeiros cuando veñen de pescar. Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. A Virxe do Porto Vello non deixa máis de chorar. A Virxe do Porto Vello non deixa máis de chorar. Chora por aquela xente, chora por aquela xente que deixa a vida no mar. Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. Polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. Polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu amor. Vigo ahora está entre las ciudades más grandes si no es la más grande, yo creo que es la más grande, Vigo. Vigo, Coruña y Santiago hace una semana rozó
los 100.000 habitantes, que la verdad que no lo esperábamos, y todo gracias a la emigración, ¿no? Galicia está creciendo muchísimo a la emigración, tanto de el gallego retornado como del emigrado de otros países de Latinoamérica. Está creciendo muchísimo y de manera exponencial y para bien, para muy bien, porque hay búsqueda, hay mucha falta de gente, de personal, pero Galicia está creciendo para bien, tanto poblacionalmente como cultural y socialmente. Hay una mezcla ahí. Yo siempre digo que el gallego es emigrado y es un ciudadano del mundo porque el gallego emigró, tuvo la obligación de emigrar en un momento y eso se nota, cómo se aferran y cómo reciben al emigrado en Galicia, ¿no? Me imagino que, o sea, esa cantidad de gente que vos me decís que se fue a vivir a Santiago, o sea, ya directamente tienen que vivir en el Gran Santiago, tienen que estar ya pegados, no te digo que a Vedra, pero Milladoiro, Castiñeiriños, Concho, ya todo eso es ciudad prácticamente. Concho y Castiñeriño ya están son dos barrios de Santiago ya. Hace un par de años ya integran hasta San Marcos, creo que San Marcos y la parte de todo lo que es el aeropuerto de Santiago, que es el de Rosalía de Castro, eso ya integra el Concello de Santiago. Bertamiráns y Milladoiro, que aunque sean diferentes concellos, porque creo que Bertamiráns ya es Ames, Milladoiro no estoy segura, integran como el área metropolitana de Santiago y se nota que hubo un gran decrecimiento de población porque los precios de Milladoiro y de Bertamiráns te digo que son muy parecidos a los que había cuando yo llegué acá, un par de años también antes. Son precios de Santiago Centro, está muy caro el alquiler, o sea, para lo que yo veo y veía a lo que llegué, ¿no? Ahora los precios, un monoambiente, que acá le dicen un estudio, estará rondando los 500 euros, más o menos, que no sé a cuánto es al cambio, pero de ahí para arriba. Mínimo. Claro, no, me imaginaba. Yo digo, Sí. conseguirte un piso por ahí, en la Plaza de La Coruña o lo que sea, ahí o en la calle del Orrio, eso debe ser Sí. imposible casi. Está bastante caro. Sí, el casco viejo está un poco más barato que toda la parte del ensanche, que es esta zona que vos decías, pero sí, está caro. Pero bueno, uno se adapta, ¿no? La gente se queja, pero no es un aumento tan exponencial de alquileres como en Coruña, que Coruña tiene los alquileres más caros de toda la provincia de A Coruña y de toda Galicia. Sí, los pisos más pero caros también. sí, también. Pero sí, hubo un aumento bastante exponencial de precios de alquileres. Ahora, también estuviste trabajando primero en La Voz, después fuiste a laburar a La Opinión y de pronto te salió la oportunidad de entrar ahí a donde estaba el amigo Tojo, que yo te había contado de él durante un montón de años, que se jubiló ahí en el Correo Gallego, ahí en Santiago, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué especialidad de periodismo estás practicando vos que cambiás tanto de diario y no tenés ninguna clase de problema? Porque normalmente hay gente que se especifica en algo y normalmente esos diarios son muy regionales, en el sentido que el Correo habla muchísimo de lo que es la ciudad de Santiago en sí. Entonces, bueno, vos tendrás que hacer un estudio muy pormenorizado, perdón, no me salía la palabra, de lo que es la ciudad de Santiago, me imagino, o algo por el estilo. Bueno, yo en La Voz hice local, que local ellos le dicen a lo que es propio de Santiago.
En la OBI también hice local y acá en el Correo estoy haciendo sociedad, que sociedad es un poco más amplio porque también tocamos temas de televisión, de gente, de actualidad, de cultura, pero te da la posibilidad de hablar de mucho, de escribir de mucho. Hay chance de poder escribir de un montón de cosas, temas que también se tocan con Galicia, con local, con área metropolitana, con un montón de cosas, pero da la posibilidad de escribir y tener esa libertad que quizás el local no te da, porque tiene que ser todo muy pensado en Santiago, y el local te da y la sociedad te da la posibilidad de tocar temas sociales que tanto sean para nivel local como Galicia o a nivel estatal como es España, ¿no? No, además teniendo la radio y televisión de Galicia ahí, y si vos tocas televisión, que la tenés a un paso, Sí. no tenés ninguna clase de problema. No, hay mucho, tienen la televisión gallega, la televisión de Galicia tiene una programación espectacular, que si alguien la quiere ver es gratis, hay una plataforma de radio y televisión de Galicia gratis, que cualquiera que se la pueda descargar puede ver todos los programas, películas y todo lo que quiera ver por internet, y eso está fantástico porque permite no tanto que el gallego vea la radio y televisión de Galicia, sino que el extranjero que quiere ver programación en gallego lo pueda ver, ¿no? Uh-huh. Bueno, sé que hiciste notas locales y ahora estás en sociedad, ¿no? Pero contanos, yo por curiosidad nomás, ¿no? Me gustaría saber, sí, ¿cuál fue la nota que más te costó trabajo hacer por una cuestión por ahí de compromiso, en el sentido de que te recordaba ciertas cosas que te movieron mucho el alma y te costó trabajo hacerla? Me gusta mucho trabajar con migrantes, es un tema que al ser yo migrante es un tema que bueno, uno siempre quiere tratar de darle voz al que no la tiene. Y bueno, en ese interín de tratar de buscarle la voz a migrantes, tuve un par de entrevistas que me chocaron mucho. Primero, cuando estaba en La Opinión, hay una población muy grande de Siria en La Opinión de Galicia, en Coruña, en la ciudad de Coruña, de sirios. Y bueno, cuando cayó el gobierno de Bashar al-Assad, le propuse a mi jefa hacer la entrevista a diferentes familias que hay a Coruña y preguntarles si con la caída de Bashar al-Assad, habían tenido ganas de volver tenían ganas de volver a Siria, a su país. Y la respuesta de todos fue muy contundente. No, ellos se habían adaptado totalmente a la ciudad, estaban muy contentos con todo lo que les estaba pasando, tenían todos trabajo. Los hijos de estos emigrantes ya habían aprendido a hablar castellano, gallego, y hablaban un montón de idiomas que viviendo en Siria no podían aprender porque básicamente la educación se veía diezmada por la guerra. Y bueno, la gran mayoría me contaron que veían un gris en la nueva transición política, que yo siendo licenciada en Relaciones Internacionales lo veía también, y que me lo contaran ellos, para mí fue como un choque muy fuerte. Y cabe destacar que en todas las casas que me abrieron las puertas para entrevistarlos, ellos tenían la televisión siria de fondo, nunca dejaban de tener la televisión siria de fondo. Y ellos querían escuchar las noticias de sus países, pero ellos te contaban y te hacían la traducción de lo que escuchaban en la televisión, y eran todas noticias tristes. Y bueno, eso me chocó muchísimo y me abrió una ventana mental de que yo creo que hay muchas formas de hacer periodismo. Yo trato de humanizar lo más que puedo en las notas que hago. Y tratar de transmitir lo humano de la persona que uno está entrevistando es lo más importante. No hay que perder lo humano a la hora a la hora de hacer periodismo, ¿no?
Yo hay veces que veo mucho periodismo que se transforma y trata de hacer clickbait solamente por un clic en un medio gigante como es el internet. Yo creo que contar historias desde el corazón nutre mucho más y atrae mucho más al que lo está leyendo que un simple, las 5 formas más fáciles de adelgazar, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que hacer este periodismo social me ayuda como a llegar mucho al punto más humano que un periodista trata de encontrar entre informar, mostrar lo que está pasando y tratar de llegar al espectador, ¿no? Hay una problemática muy grande hoy en día en España, y ya que haces sociedad, por ahí nos podrías explicar un poco más a los que estamos viviendo de este lado, que son las famosas menas, y la problemática de esos pibes marroquíes que llegan en pateras y que bueno, o que los toman, el gobierno central los toma para ponerlos en distintos lugares de España, y la verdad que es un problema muy grave que a ver, que la sociedad entiende de que esos pibes necesitan desenvolverse de una manera distinta en una sociedad distinta y poder crecer y tener una oportunidad, pero que España hay mucha gente que no está de acuerdo con todo esto. Entonces, la verdad que es una problemática grande, y me gustaría de alguna manera que me la puedas explicar.
Bueno, hace un par de meses saqué un artículo de este tema, más relacionado con los discursos de odio, porque la MENA, o sea, como se lo conoce al MENA, son menores que emigran, que llegan, que no tienen tutor legal, digamos. Son menores de edad que llegan a territorio europeo, por eso se les dice MENA, por ser menores, que llegan sin un tutor legal a territorio español y que el territorio que en este caso lo está recibiendo tiene que buscar la forma de integrar a ese menor en la sociedad del país que llega. Los MENA no son solamente marroquíes, pueden ser de cualquier parte del mundo. Los chicos no solamente llegan en pateras, sino que llegan de diferentes maneras también. Muchas veces los padres los dejan y se van. Hay muchas formas de que un menor llegue a España, pero es un problema porque no quiero entrar en política, pero al final uno termina entrando en política. Ciertos grupos políticos y sociales se aferraron a la idea de la que los menores, que este tipo de menores llegan acá solamente para hacer disrupción social, y no es verdad. Hay muchos de estos chicos que pasaron por situaciones horribles, situaciones de guerra y bueno, intentar adaptar a criaturas con estrés postraumático no es fácil, más a una sociedad totalmente distinta, con culturas, religión distintas a las que ellos provienen, ¿no? Hace un par de meses conocí un chico que llegó en patera siendo menor, se adaptó perfectamente, marroquí, se adaptó perfectamente, trabaja, vive como una persona, como un gallego más, ¿no? Pero esto, no hay que caer en esta locura del discurso de odio que muchas veces nos toman. Es una problemática, yo creo que sí, muchos de estos chicos les cuesta mucho integrarse, y hay que saber adaptarlos también. Hay una situación que no vamos a obviar, que es la locura de la llegada de migrantes. Llegan por algo los inmigrantes, vaya uno a saber lo que les pasó en su vida, pero no hay que obviar que muchos de estos chicos intentan integrarse lo mejor que puedan a la sociedad, y muchos se integran y son un español más, ¿no? Pero bueno, es un tema muy delicado para hablar. Ujú. No, además tiene una problemática muy, muy compleja, demasiado compleja. Sí, sí, muy compleja. Sí, sí, Muy, porque muy, además muy. vos mezclás, muchos mezclan el agua con el aceite, porque me imagino que también en Sí, esas menas debe haber pibes ucranianos que habrán venido de la guerra, que los sacaron de Ucrania. sí. A ver, no solamente individuos menores que vengan de África, pueden venir de cualquier parte del mundo. Eso es algo importante. A veces se los mete solamente en una bolsa diciendo son todos marroquíes, y no es el caso. Eh, Hay muchos, yo también conocí un ucraniano que se quiso ir de Ucrania porque simplemente, o sea, yo titulé de esta forma, no quería matar rusos, o sea, imaginarse, esta persona no era menor, era un adulto, pero imaginarse lo que tienen que pasar estas personas para emigrar de la forma que emigran, de meterse en una patera y terminar en un país que no saben si van a terminar en España, si van a terminar en Francia o en Italia. Pero bueno, a ver, fuera de lo que está pasando, también hay una situación importante en cuanto a la inmigración y al migrante, en este caso irregular, que hay muchas problemáticas detrás de cómo llega una patera a Canarias o a lo que es Andalucía. Pero bueno, sí, es un tema muy fuerte, es muy complicado, hay que tener mucho tacto para hablarlo y para llevarlo hay que tener mucho tacto, sí, Sí, muchísimo. sí, la verdad que sí. Mi pregunta venía pura y exclusivamente porque a mí me empezó a saltar la curiosidad cuando yo me enteré Sí, que hubo un consejo, no sé si fue en Valencia y demás, que directamente le dijo al gobierno central de que ellos no se iban a hacer cargo bajo ningún punto de vista. Y entonces eso me pareció, no sé, no creo que raro, pero
Sí, digamos que si un alcalde dice semejante cosa, me pareció Sí, que debe haber un cansancio o algo por el estilo, con respecto a estas sí. cosas, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que sí, hay un cansancio social en cuanto a ciertas actitudes con ciertos grupos sociales y con ciertas personas que no logran. Yo creo que todo lo que pasa a nivel social en cuanto a los migrantes, yo creo que está más visto al migrante que intenta quedarse con su cultura y no integrarse con la cultura local, ¿no? Y es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que viene por ese lado. No, a ver, que hay muchas comunidades que no están en condiciones o no tienen la capacidad económica para albergar tantos menores y tantos inmigrantes como es obligado a ver, a nivel nacional, las diferentes comunidades autónomas tienen que coger diferentes, como les dicen acá, acoger a diferentes, a una cantidad X de migrantes por comunidad autónoma. Y claro, depende de cada uno de los consejos, de cada uno de los ayuntamientos y cada uno de los alcaldes, si ven la compensación económica y tienen la forma económica de mantener a esas personas, ¿no? Porque hay que mantenerlas económicamente de alguna Sí, forma. porque además hay Pensar que que esta gente no educarlas, tiene todo. documentación. Claro. También. Esta gente no tiene documentación. No, es una gente que en este momento tiene una documentación, lo más probable es que tengan documentación en trámite y lo más probable es muchas veces esta gente que pide asilo no se lo dan el asilo. Entonces es muy difícil tratar de integrar socialmente a personas que viven en un gris constante porque no saben si se van a quedar acá, si se van a tener que mover, si van a tener... Es muy difícil, es una situación muy difícil que yo creo que en Argentina es totalmente diferente y por eso a uno le cuesta cuando llega acá a ver todas las situaciones que hay. Es todo un tema. Yo también creo que si uno no la lee desde adentro, no pregunta a personas que están involucradas y que tienen que ver con todo el tema, que es un tema jurídico muy difícil. Cambió la ley de extranjería, dejó a mucha gente en un gris. No lo digo, yo no soy abogada, ni mucho menos. Dejó a mucha gente en un gris, gente que era económicamente activa y que producía y aplicaba muchas cosas en la seguridad social española. Es muy difícil, es un tema que es muy difícil. Yo creo que la gente está como harta en ciertas circunstancias y en ciertas cuestiones que las redes sociales como que le meten un fueguito, ¿no? Sí. Le van metiendo fueguito y ahí es donde entra este discurso de odio que hay muchas veces que lo meten y lo empiezan a dar vueltas y no tienen nada que ver con esta gente. O sea, ellos buscan un punto para. Y muchas veces estos discursos de odio se encuentran con los pobres menas, que son menores, para hacer estos problemas, ¿no? Sí, yo siempre igual digo que hay mucha fake news Sí, dentro de muchísima. las redes sociales y dentro de lo que es la Sí, internet, sí, el sí, mundo de la sí. internet. Entonces hay que tener una cabeza muy equilibrada como para poder hablar un montón de cosas. Sí, Acá en Argentina la cosa está cambiando un poco desde que tenemos el gobierno que estamos teniendo en este momento. ujú, Y también hay cosas que sí que me parecieron interesantes, cambios y cosas sí, que, bueno, que por ahí son para pensarlas o para reflexionar. Pero bueno, no importa. sí. Lo importante que también hay que tener una cabeza muy equilibrada, porque no es que pase solamente en España todo esto. Porque ustedes No, tienen no. un problema grande que es, bueno, tienen toda África enfrente, tienen Marruecos especialmente, Sí, que bueno, nuestro o vuestro querido vecino Mohamed cierra un ojo y viste deja salir a unos cuantos y sin ningún problema, viste, y después pero bueno, nada, sí, son cosas que pasan. este lo mismo lo pasaba acá con el gobierno boliviano y con los sí, paraguayos, y hoy en día, por ejemplo, Paraguay es uno de los países
con más crecimientos en la región. Bolivia acaba de ganar la derecha, ayer mismo acaba de ganar la derecha. Argentina está bajando la inflación, está saliendo adelante. Entonces, digamos que están cambiando las cosas acá en América Latina, pero también teníamos nuestros problemas, porque los bolivianos también venían indocumentados, pero este siempre fue un país de acogida. Esa es la diferencia fundamental. ¿Sí? Cosa que España por ahí no estaba tan acostumbrado a ser un país de acogida. Preguntei-lhe ao marinheiro de que estaba feito o mar. Respondeu que de tres cousas: de auga, mortos e sal. A auga lle dan os ríos, a terra os mortos lle dan. Sal formase coas paguas de nenos, orfos e nais, e a sal formase coas paguas de nenos, orfos e nais. Quixera ser un poeta igual que foi Daniel, por defender a súa terra moi lonxe de la morrer. Quixera ser un boneco dos que pintou Daniel, para criticar os caciques o mesmo que fixo el. Onde te encontras, poeta, que sol ves amanecer, que lembranzas te debaches, que povo te viu nacer. Estou cheo de recordos do meu pequeno país. Sinto orgullo co meu povo, inda se lembra de mí. Sinto orgullo do meu povo, inda se lembra de mí. Quisiera ser un poeta igual que foi Daniel, por defender a súa terra moi lonxe de la morrer. Quixera ser un boneco dos que pintou Daniel, pra criticar os caciques o mesmo que fixo el. Quisiera ser un poeta igual que foi Daniel, por defender a súa terra moi lonxe de la morrer. Quisiera ser un boneco dos que pintou Daniel. Yo creo que ahí está el problema. No sé si es un problema, pero quizás ellos fueron más de salir y no tanto de que la gente venga y llegue a España, y por ahí eso fue como un torbellino para ellos. No lo veo tanto en Galicia, por lo que te decía antes, que Galicia, al ser una nación que
yo lo tomo como una nación, aunque sea una comunidad autónoma de Es una España. nación. Es una nación. Al ser un pueblo que emigró, sí, al ser un pueblo que emigró tanto, yo creo que ellos se ven como muy, o sea, es muy feliz que en un concello que hace 20 años no nazca una criatura y ahora que llegaron emigrantes estén volviendo a poblar ayuntamientos que no tenían nacimientos. Eso es un orgullo tanto para la gente como para el gallego común, ¿no? Para la gente que es vecina de ese concello, como para el gallego. Aunque el niño se llame Mohamed o Kevin o el nombre que tenga, es una locura, porque son concellos que, a ver, hay aldeas que no tienen gente, hay aldeas que si no es por una abuelita o un abuelito que tienen más de 80 años, no tienen población. Y se lo ve, hay ayuntamientos que no tienen internet, no tienen no tienen luz corriente, no tienen agua potable, siguen bebiendo agua de pozo. Es muy difícil, o sea, la Galicia rural sigue estando muy, muy arraigada todavía, no es toda la Galicia urbana como uno se lo cree, ¿no? No será lo que fueron nuestros abuelos cuando emigraron, pero sí. Bueno, lo estamos viendo hoy. Sí. Lamentablemente, Sí. los incendios gigantes que están en Orense, que están destruyendo aldeas Sí. enteras, porque esas aldeas Sí. están deshabitadas y estaban todas Sí. llenas de mata, Sí. bueno, están todas las casas florecidas porque eso se dejó Sí. estar y demás, y claro, pasa el fuego por ahí porque estaba todo seco por el calor y todo lo demás, Sí. y claro, arrasaban con los pueblos enteros. Eso no hubiera pasado Sí. si hubiera habido gente en esa aldea. Totalmente de acuerdo, sí. A ver, una de las razones de por qué, a ver, hay muchas razones, ¿no? Se cree que que la gran mayoría de los incendios son intencionados. Por parte, acá hay un dicho que se dice que los incendios se paran en invierno para que no se produzcan en verano, que son diferentes formas de parar por medio en los bosques estos tipos de incendios, que es cortar una longitud muy larga de bosques para que no pasen. Y bueno, muchas de esas cosas no se estuvieron haciendo, porque el año pasado también pasó lo mismo, pero este año es el incendio más grande que se conoce en la historia de España. Y es una locura que esté pasando entre medio de Ourense y Castilla y León. Y el 8%, no sé si ahora no habrá aumentado, pero el 8% de la provincia de Ourense está bajo llamas. Y es un problema que hay mucha gente que se quedó sin casa, sin refugio y sin forma de trabajar, porque no la tienen. Se les murieron todos los animales y chau campo. No hay nada. No, sí, lamentablemente es una tragedia y con todas las letras, ¿eh? Sí. Una tragedia con todas las letras. Belén, sé que se hizo un poco largo esto, yo te quiero agradecer de todo corazón. Son cosas que viste que normalmente siempre hablamos de lo que pasó cuando hablamos en la radio. Sí. Y hoy tenía ganas también de hablar de lo que está pasando. Y me pareció interesante poderlo hablar con vos, más allá de conocer tu historia, que me pareció algo extraordinario y que también es un ejemplo para muchos que quieran emprender de alguna manera la vida en Europa o por lo menos específicamente en Galicia, ¿no? Y que sepan cómo aprovecharlo y sacarlo adelante. Solamente me gustaría, antes de terminar y agradecerte, a ver, yo te pregunté de los menas, te pregunté de los incendios, pero no te pregunté a vos qué es lo que más extrañas de Argentina. Uy, qué difícil. Yo creo que uno extraña a los suyos, ¿no? Que es lo más difícil cuando uno está afuera. No sé si tanto las costumbres, porque es lo que te digo, lo que te dije al principio. Mi casa es como un mini consulado argentino, la casa de mis abuelos era un mini consulado gallego. Las costumbres siguen, pero extrañar a los suyos, ver
ver cómo va pasando el tiempo en Argentina y no poder estar al lado de los suyos es lo más difícil. Me parece que el teléfono no nada basto, digamos que una simple llamada sí te acerca, pero el ver cómo va pasando la vida en Argentina es difícil. Ujú. Bueno, yo desde ya, en nombre de don Carlos Ameijera y toda su comisión directiva y la gente amiga y oyente de la radio ABC del partido de Corcubión y de esta institución que tanto quiero y que tanto me ayudó, que tanto me dio la posibilidad de crecer y darme la posibilidad de tener este hobby, porque para mí es un hobby. Yo Sí. no tuve la suerte que tuviste vos de estudiar periodismo, pero estas cosas verdaderamente me apasionan, ¿viste? Yo tuve un gran Sí. amigo que se llamaba Juan Carlos Iniesta Vázquez y que él tuvo un programa que se llamaba Galicia Oye por Radio Colonia y aprendí con él a hacer radio de alguna manera y bueno, tengo la Sí. posibilidad de hacerlo acá ahora con la gente de Corcubión, con esta pequeña radio, pero que han pasado la mayoría de las voces de la cultura y de la política por ella, por lo menos de Galicia, y eso me pone muy orgulloso, ¿sabes? Porque acá ha pasado Sí. desde un Carlos Núñez hasta la, Wow. hasta la alcaldesa de Vimianzo. Wow. Y eso me pone muy orgulloso. Entonces quiero sinceramente agradecerte la posibilidad que me das de poder charlar con vos. Yo soy un simple pedacito de toda esa Galicia. La verdad que siempre lo digo y siempre lo voy a estar agradecida. No tanto por la Junta de Galicia, sí, por la Junta, pero fue una nación, es un pueblo que me abrió los brazos, que me hizo entender el por qué yo tenía que llegar acá y por qué mi lugar de migración era Galicia, ¿no? Las costumbres están y no se van. Y uno, si está la oportunidad de venir a Galicia y por lo menos quedarse y conocer a gallegos, es gente que es complicado llegar a ellos, pero una vez que llegás, tenés amigos para toda la vida. No, por supuesto. Es increíble. Por supuesto. Yo tengo un hermano viviendo en Barcelona y mi hermano del alma, que es mi amigo de toda la vida, desde la infancia, que vive entre Coruña y Vilameán, ahí en Tui, en Tebra, Sí. específicamente. Y hablamos, yo con ese amigo hablo todos los días, y viste, y Sí. bueno, es como si lo tuviera al lado, viste, prácticamente. Sí. Entonces, para mí eso es fundamental, ¿viste? Y seguramente volveré alguna vez a Galicia, espero. Si no vuelvo de cuerpo, volveré de Sí. alma. Pero Sí. yo te agradezco que me des esa información como la que me diste, que Santiago crece, que Coruña crece, que Vigo hoy en día es la ciudad más grande. Todas esas Sí. informaciones por ahí para muchos pasan desapercibidas, pero para nuestros paisanos, que ya queda muy poquito, Sí. lamentablemente, acá en Argentina, son muy importantes, porque cuando ellos se fueron y tomaron el barco ahí Sí. en Vigo, casualmente, no era ni la cuarta parte de la ciudad que soy, ¿me entendés? No. No. Entonces, para ellos, es más, la capital en aquel momento, cuando ellos viajaron, era La Coruña, no era Santiago. Sí. Con eso, No. o sea, históricamente mirá lo que estamos hablando. Y, Sí, sí, sí. y bueno, y eso es fundamental que me lo hayas contado todo, ¿sabes? Para todos ellos. Sí. No, a mí me pone muy feliz que, que gente que emigró escuche cosas lindas de su tierra tantos años después, ¿no? Y yo creo que es un orgullo. Mi abuela me extrañará mucho, pero es un orgullo para ella decir, mi nieta está viviendo en Galicia. Y lo repite todo el tiempo, es algo que
volví, fue como una inmigración inversa. Está bien. Perfecto. Bueno, Belén, te mando un beso grande y te agradezco de vuelta que hayas estado conmigo aquí en Radio ABC. Un saludo, Daniel, muchas gracias por el espacio. De nada. Hasta luego. Chao, hasta luego. ABC. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos, como siempre, agradecer a todos ustedes. Le debo algo a mi amigo Eduardo. Siempre hablo de todo, últimamente toda la semana vengo hablando de él. Que era una comparación que se lo voy a dejar para la semana que viene. Pero lo prometido es deuda. Yo no me olvido de las cosas. Lo que pasa es que no me da tiempo porque ya es un programa que se ha extendido bastante y me pareció más priorizar esta conversación que estuvo bastante buena por esta semana y la semana que viene hacer ese trabajito que quiero hacer con respecto a don Aurelio Sisto y cómo era el conjunto Sisto en los años 40, 50, 30, 20 y cómo es el conjunto Sisto en el año 2026. Así que bueno, o 25 mejor. Estamos en el 25, vamos a decir 2025. Así que con una misma pieza tocada en el año 2025 y tocada por su autor original, que son los mismos, porque es el conjunto Sisto, no son la misma persona, por supuesto, pero en los años 1940. Interesantísimo. Bueno, listo, nos vemos la semana que viene. Un beso y gracias. Hasta la semana que viene. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.